Dumentio, personaje de los God, pero humano de los ZZZ. Se abrió camino en YouTube plagiando al griego Pedolio, lo que incluyó debatir con académicos consagrados sobre temas sumamente trascendentales para la humanidad como la calidad de One Punch Man. En esta serie de videos, vamos a analizar los intentos de papeadas de Lario de las Américas. De su mano, aprenderemos cómo no hacer papeadas. Contexto. Con la salida del anime de One Punch Man, el hype explotó por las nubes y los fans surgieron de a montones. Dumentio hizo un video criticando la serie e intentó papearse a sus fans. A continuación veremos si lo logró o no. Recordatorio sobre los 5 aspectos de una papeada. Aspecto 1. Lingüística. Cuando la respuesta está redactada de manera bella. Aspecto 2. Pragmática. Cuando esta respuesta es entendible para muchas personas. Aspecto 3. Veracidad. Cuando lo que se dice es verdadero. Aspecto 4. Lógica. Cuando el argumento está exento de falacias. Aspecto 5. Moralidad. Cuando el objetivo merece ser papeado. Usaremos una escala del 1 al 10 para evaluar cada parte de una papeada. Después, promediaremos los 5 aspectos y daremos una calificación final para el Donas. Spoiler. No aprobó. LOL jaja. Y dime en qué me equivoco. Será un placer, XD. En este video me concentraré en la estructura de la franquicia y les probaré a todos ustedes de una vez y por todas por qué esta franquicia está jodidamente sobrevalorada y por qué su escritura es mala y por ende la serie en general no es más que mediocre. Fuertes palabras, veamos si podrás sostenerlas con éxito. Tomemos los argumentos más comunes que usan los fans para mamar la serie. Número 1. La serie es una gran parodia de los superhéroes. Seguro, es una parodia de los superhéroes. ¿Y qué la hace tan especial de las miles de parodias de superhéroes que existen? Que esta es la primer parodia que se enfoca en la fuerza como tema principal y no en los valores del héroe. Lo importante es la ejecución de la premisa y no la premisa en sí. ¿Y cómo es que la serie ejecuta su premisa? Primeros capítulos, introduce a Saitama. Siguientes capítulos, introduce personajes que confrontan y reaccionan a la existencia de Saitama, de una forma u otra. Desde ya, anticipo que esto derrumba el argumento de monotonía del Doom. Si bien es cierto que el melena se comea al monstruo de turno con 1 o 3 guamazos, podríamos decir que Arale también es monótona porque siempre repite la fórmula de que la robot mete en aprietos al Dr. Senbei por un problema ridículo. ¿Entonces Arale es monótono y aburrido? Lo mismo se pudiera decir de One Punch Man, bajo esta lente. Ojo, yo personalmente pienso que Dr. Slump tiene más calidad que One Punch Man. Sin embargo, las razones son otras y el Lario de las Américas ni siquiera las aborda. Número 2. El humor. Exacto, One Punch Man es la mierda más hilarante en el universo. ¿Por qué? Aparentemente porque es repetitiva. Solo tiene un chiste que se repite en todos los episodios y porque usa comedia de exageración. Como si ninguna otra serie hubiera usado el mismo humor millones de veces hasta el hartazgo. ¿Y saben qué? Incluso Dragon Ball y Dr. Slump eran más graciosos porque Goku y Arale eran los más fuertes y se ven incluso más pequeños, indefensos y débiles que Saitama. Y mejor aún, las series no usaban la misma fórmula en todos los episodios. Personalmente, a mí tampoco me entusiasmó mucho el humor de One Punch Man. Sin embargo, tampoco me gustó el humor de Fullmetal Alchemist. Aquí el humor es subjetivo, por lo que es respetable que a Lario de Arios no le haya gustado, si es que lo vio en primer lugar, y no vamos a quitarle puntos. Curiosamente, mencionó a Arale y el primer Dragon Ball. El primero ya explicamos que, abstrayéndolo lo necesario, se puede reducir a una fórmula repetitiva. Dragon Ball, en sus inicios, también puede ser abstraído lo suficiente para obtener una fórmula repetitiva. Primero, Goku y compañía llegan a un lugar extraño. Ahí,
se enfrentan a un conflicto bastante singular. Finalmente, la situación se resuelve gracias a algo inesperado. Esta fórmula se mantiene durante todo el primer arco. ¿Es entonces monótono y aburrido? Ya sé que un enemigo aparecerá y Saitama lo derrotará de un golpe. Es predecible y por ende es aburrido. También es predecible que Goku niño le ganará a sus enemigos de una manera chusca. También es predecible que Arale se quite la cabeza en algún momento del capítulo. El problema con el berrinche del Doom es que hace una comparación que ni siquiera viene al caso. Saitama culeándose a un monstruo de un solo golpe no es el objetivo de la historia, sino un plot device. Al igual que Arale y su cabeza o Goku luchando. En realidad, la carne de la historia de One Punch Man son los otros personajes que afrontan la existencia de Saitama, como por ejemplo Sonic, Genos, Boros, Fubuki, etc. Esto nos lleva a la siguiente nota curiosa. Otra evidencia de que Dumentio plagia a otras personas para hilar sus argumentos y que, en realidad, ni siquiera entiende de lo que está hablando, es que One Punch Man sí que comete un error que Doom le achacó a One Piece. Alarga estúpidamente la trama porque el autor, que no es ningún idiota, sabe que, en el momento que Saitama se culiee a todo el multiverso, ya no quedará nada más que contar. Por ejemplo, nótese que, inclusive después de haber peleado contra él, Tatsumaki aún no conoce la verdadera fuerza del pelón de Brazers. Esto únicamente porque el autor así lo dispuso, para que la exitosa Tatsumaki dure más en la historia y, por ende, la historia sea más larga y genere más dineritos. Como el Doom es alto pelotudo, ni siquiera fue capaz de hilar este razonamiento tan sencillo. También ya sé que Saitama se enojará por la mierda más mundana del universo porque, jaja, el ser más poderoso del universo es una persona como tú y yo y que se enoja con los mosquitos y trivialidades como las que todos nosotros nos enojamos. No entiendo qué tiene eso de malo y, estoy seguro, ninguno de los que lo vio en su momento tampoco lo entendió. Aquí aventuro que Idiota Doom, al plagiar la reseña en inglés que usó para este video, cortó mal los párrafos y olvidó adjuntar el contexto de esto. Más aún, me aventuro a predecir que el autor del artículo plagiado era británico, pues ese tipo de argumentos que rayan en el clasismo son propios de la tierra que vio nacer Harry Potter, a los Muggles e incluso al clasismo entre magos. Hufflepuff nunca será tan relevante como Ravenclaw, que nada tiene que hacer contra Slytherin, el cual jamás despegará nunca mientras exista Gryffindor. Y los personajes eran mucho más dinámicos que los personajes de One Punch Man, cuyo único rasgo característico es no tener rasgos característicos y hacer muecas graciosas. Los personajes de One Punch Man tienen rasgos tan poco característicos que obviamente Dumentio nunca se enamoró de un vato con Tatsumaki como foto de perfil. Obviamente esto nunca pasó. ¿Verdad? No basta con que la premisa sea graciosa, necesitas evolucionar tu comedia eventualmente. Vamos a dividir esto en 2 puntos. Punto número 1. Lo confieso sombríos, yo nunca fui fan de la comedia de One Punch Man. El autor no parece ser muy bueno para esto por lo que, a la postre, lo dejó de lado y decidió enfocarse en aspectos más serios, desarrollando personajes mucho más complejos como Boros o Fubuki en pos de personajes más simples y cómicos como Sonic. Punto número 2. Dumentio asegura haber ido al día con el manga. En la época de su video, iba en el arco de Garou. ¿Cómo es que el Ario de las Américas no se percató de que la comedia ya había pasado a un segundo plano desde hace bastante? A menos que mintiera, pero el Ario nunca miente, ¿verdad? Aquí es cuando One Fanboy Man podría responderme: estás mal, se nota que no has leído el manga. La serie no es solo de Saitama destruyendo al enemigo genérico de la semana con un golpe. La serie sí evoluciona. ¿Y cómo evoluciona la serie exactamente? Ah, claro, haciendo que Saitama no gane una pelea no con uno, sino con 3 golpes. Wow, pero qué gran plot twist. No lo vi venir, muchachos. La serie evoluciona introduciendo personajes más complejos. Cualquiera tiene el derecho a no agradar de esta fórmula de gente reaccionando a un dios en la tierra. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho. El problema es que Dumentio jamás menciona nada al respecto. Sobre los personajes, miren cómo reacciona nuestro querido Ario de las Américas. Pero estás mal. La serie sí cambia porque introducen más personajes.
personajes que no hacen nada significativo y solo están ahí para pelear con monstruos que no pueden vencer, hacer más tiempo hasta que llegue Saitama y los derrote de un solo golpe como siempre. Si crees que Boros no es significativo, no sé qué manga te leíste, mi querido Doom. Si crees que Fubuki no es significativa, entonces, amo Doom, te perdiste demasiado mirándole las pinchis chichotas y su señor culazo. Curiosamente, el antipajas favorito del Führer jamás mencionó el fanservice en ningún momento. Y aquí las razones de por qué yo no mamo One Punch Man. Número 1. Falla como serie de acción porque es repetitiva, predecible y las coreografías no son nada nuevo que no se haya visto antes. Además, es imposible que haya tensión en las batallas y todos sabemos que estamos viendo una comedia absurda. Aquí me gustaría hacer un llamado público a Dumentio para que intente lavar un poco su nombre. Que me envíe, ya sea por Twitter o por aquí, 3 peleas de la primera temporada de One Punch Man, puesta junto a otras peleas de otros animes que sean similares. No te pido que sean idénticas, sino que sean similares. Si lo haces, retractaré este video. Esto lo hago porque tengo la sospecha muy fuerte de que, tus quejas de monotonía, en realidad se deben a que los luchadores usan puñetazos y patadas, al igual que en Hokuto no Ken, Dragon Ball o Naruto. Número 3. La premisa no solo es monótona de por sí, sino que es increíblemente limitante. Todos sabemos que Saitama siempre ganará. Si alguien lograra matar a Saitama, entonces sería triste y por ende anticlimático y absurdo porque esto es una comedia. La serie no trata sobre cómo matar a Saitama. Trata sobre cómo los personajes reaccionan a Saitama. Si Saitama logra encontrar a un oponente digno y le gana, no habrá catarsis. Dumentio ni sabe lo que significa la palabra catarsis. Según la RAE, la acepción más simple dice que se trata de una purificación, liberación o transformación interior suscitadas por una experiencia vital profunda. ¿No es eso lo que le pasó a Boros en su lecho de muerte? ¿No es eso lo que le pasó a Garou en el final de su combate? La historia no solo que no tiene rumbo, sino que no puede tener rumbo. Es una situación de perder y perder. Será insatisfactorio hagan lo que hagan. Contrario a lo que parece, One Punch Man nunca fue una serie lineal del todo. Es una fusión entre episódico y lineal, siendo lo primero a un nivel funcional, y lo segundo a un nivel narrativo. Los elementos de la historia solo son relevantes en términos de la premisa recurrente de ¿cómo reaccionaríamos si nos encontramos con Dios, y este es calvo? Pero la anécdota está contada con una narrativa que sigue un hilo, con personajes recurrentes, hilos narrativos que duran más de un episodio, lugares recurrentes, etc. Como consecuencia, la historia sí tiene rumbo, pero a un nivel funcional. Podrá mantenerse vigente siempre que exista un personaje de interés para la audiencia que pueda interactuar significativamente con Saitama. El verdadero problema al que se están enfrentando los autores es que ya se les están acabando estos personajes. Ya vimos a un ser universal tipo Freezer reaccionar a Saitama, ya vimos a guerreros, ya vimos a científicos locos, ya vimos a narcisistas, ya vimos a un organismo estatal. Ya hasta vimos monstruos y demonios reaccionar a Saitama. Sacar algo nuevo será problemático y, peor aún, ya falta poco para llegar ante Blast. Les diré las razones honestas de por qué la gente realmente mama la serie. Número 1, la buena animación o buena ilustración en el caso del manga. Esto es muy cierto. Sin embargo, como Dumentio es un subnormal incapaz de tener ideas propias y originales, no fue capaz de comprender exactamente qué tipos de píxeles catapultaron One Punch Man al estrellato. Tan no fue capaz, que él mismo terminó atrapado en esos píxeles. Y número 2, como pasa con todo anime sobrevalorado de la actualidad, por el hype que rodea a la serie. Si todo el mundo la mama, entonces empezarás a emocionarte tú también si eres susceptible. La comunidad ya maduró, el tiempo ya pasó y One Punch Man aún tiene una base considerable de fans. Ergo, el hype no es la única explicación para su éxito. ¿Doom al menos sabe lo que significa la palabra hype? Calificación final del Ario de las Américas. En lingüística, el Ario de Arios nuevamente ha mostrado que sabe hablar el español. Yo tengo la hipótesis de que le escribían los guiones, o bien, se plagiaba a alguien en español.
porque el Ario actual habla de manera muy errática sobre la resurrección de Stalin o el alemán chistoso. Aún así, no hizo uso sustancial del lenguaje, por lo que nuevamente le pondremos 7 de 10 pleb, como en el video de One Piece. Sobre la pragmática, nuevamente hay que reconocer la gran claridad de todo lo que dijo el morenario. Tan claro lo dijo, que casi todos los cronistas del Doomverse coinciden de que fue aquí cuando empezó seriamente su carrera del Lolcawu. 9 de 10, pleb. En cuanto a veracidad, esta fue la primera vez que las mentiras del Doom fueron muy evidentes, de ahí que se considera esto como su gran inicio como Lolcawu. 1 de 10, pleb. En cuanto a lógica, sus falacias eran tan obvias que dolían de solo escucharlas, lo que explica el aluvión de hate que desató este video, uno de los más vistos de su canal. 1 de 10, pleb. Finalmente, su moral esta vez se vio bastante acabada, principalmente porque este video tiene varios gérmenes de la gran hipocresía del Doom. 1 de 10, pleb. Su calificación final es de 3.8 de 10, pleb. Efectivamente, el Doom que atacó a One Piece es mucho mejor que el Doom que atacó a Saitama. Quizás sí sea cierto que, con los años, el Ario de Ario se ha vuelto más estúpido. Conclusión. Recordemos, una vez más, que One Punch Man trata sobre cómo una serie de personajes reaccionan ante la existencia de Saitama. A lo largo de su duración, hemos tenido todo tipo de personajes, emperadores del universo, guerreros o demonios. Sin embargo, faltan personajes mediocres y patéticos, cometedores de crímenes y faltas a la moral bajo todas las religiones del planeta. O al menos eso es lo que se creía hasta ahora. Notemos que Dumentio reaccionó ante la existencia de Saitama, al igual que Boros o Fubuki. Ergo, podemos concluir irrefutablemente que el Cumbiasarias es parte del canon de One Punch Man, al igual que todo el Doomverse. Gracias.